Que empiece el juicio al fiscal general del Estado, hoy podemos escucharle a él, a Álvaro García Ortiz, cuando en su declaración como imputado ante el Supremo negó haber filtrado nada, negó haber filtrado el correo en el que el abogado del novio de Ayuso reconocía que su cliente, el novio de Ayuso, había cometido 2 delitos fiscales. Son unos audios que ha adelantado El País esta tarde y a los que hemos tenido acceso en la cadena SER. Facilitó, divulgó, reveló la denuncia, el expediente tributario o cualquiera de los correos objeto de esta causa que afectan al señor Alberto González Amador, directa o indirectamente a cualquier medio de comunicación o profesional de la comunicación. Rotundamente no. ¿A cualquier persona vinculada a la presidencia del Gobierno o al Gobierno de España? Rotundamente no. ¿Dio usted alguna instrucción en tal sentido, directa o indirectamente, a cualquier persona para que facilitara, divulgara o revelara la denuncia, el expediente tributario o cualquiera de los correos? Rotundamente no. ¿A cualquier persona de Fiscalía General del Estado o de cualquier otra fiscalía? No, rotundamente no. ¿Tiene constancia de que se produjera la filtración desde Fiscalía General del Estado o desde la Fiscalía Provincial de Madrid? No tengo ninguna constancia. Y el fiscal general del Estado se queja en esa intervención de que el juez estaba partiendo de una supuesta certeza que tiene el juez y que eso a él, al fiscal, le estaba perjudicando. Algunas de las diligencias de defensa que yo he pedido me parecen absolutamente indispensables para ejercitar este derecho han sido denegadas por el magistrado instructor. Creo que con una predeterminación, yo entiendo, y se lo digo con términos absolutamente de defensa y sin ánimo de entrar en polémica, que el magistrado instructor tiene una certeza que no nos lleva al descubrimiento de la verdad y creo que esa situación me perjudica. Pedro Jiménez, periodista de la SER, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Esto que acabamos de escuchar, Pedro, fue la declaración del fiscal en enero, pero la conocemos ahora a menos de un mes de que empiece el juicio. Sí, porque la sala de apelaciones, el tribunal que va a juzgar a Álvaro García Ortiz, ha decidido dar traslado a las partes de todos los interrogatorios que se han producido en la fase de instrucción y que se han grabado en vídeo. En ese vídeo se ve a Álvaro García Ortiz negando haber filtrado el correo con la confesión de los delitos fiscales del novio de Ayuso y explicando que si recabó el expediente tributario del comisionista fue únicamente para desmentir el bulo que fabricó Miguel Ángel Rodríguez para proteger a Alberto González Amador, que el pacto para evitar su juicio por defraudar al fisco que ofreció el fiscal se había frenado por órdenes de arriba. Ese fue el bulo y además explicó que no borró su móvil para ocultar pruebas, sino que lo hace habitualmente por la información sensible que maneja. Datos e informaciones que corresponden a todos los fiscales de este país, a todos los procedimientos en marcha o que puedan ponerse en marcha en este país, a todas las relaciones institucionales con las más altas instituciones del país. Mi teléfono móvil alberga información que por supuesto puede afectar a la seguridad de este país. Yo borro todo y borro todo de una manera absolutamente regular. Los datos que hay en mi terminal son datos ultrasensibles. Yo no puedo permitirme el lujo de abandonar, perder o que llegue a manos de terceros un terminal con la información que tenga. Luego borro todo. El fiscal general solo respondió a su abogado y a la fiscalía, se negó a responder al juez y también a la acusación popular. Además, no quiso responder a ninguna pregunta del abogado de González Amador porque dijo ha actuado con mala fe procesal porque ocultó en su querella que él fue el primero en filtrar las conversaciones confidenciales de su abogado con la Fiscalía para buscar un pacto que ahora quiere proteger. Hablando de González Amador, gracias a estos audios hemos escuchado por primera vez a Alberto González Amador, que es el novio de Ayuso. Hasta ahora le habíamos visto entrando a los juzgados y tal, pero no le habíamos escuchado. En estos audios se oye como en el Supremo González Amador llegó a decir que lo suyo, estamos hablando de un supuesto fraude de 350.000 euros. Bueno, pues este señor dijo que lo suyo es una nimiedad. Cuando yo entré en el despacho de Garrido y eso que sopesaba de a ver si vienen a por mí por ser la pareja de, efectivamente ahora me doy cuenta que todo esto se ha materializado por ese motivo. Si no, lo mío es una nimiedad frente a lo que hay día a día. De hecho, dicho por la mayoría de los abogados fiscalistas. Insisto, una persona acusada de defraudar 350.000 euros dice que es un destrozo lo que le han hecho a él en términos sociales. Es un destrozo lo que me han hecho. Salvo las personas muy allegadas a mí. En el ámbito social, exactamente igual, porque eso han ido machacando día tras día. Ha habido más noticias mías, además mías que de la guerra de Ucrania durante todo este tiempo, desde que dijeron que era un defraudador confeso.
Y una cosa más, Pedro, González Amador le dijo al juez que él, González Amador, le dio a su abogado la orden de que buscara una solución rápida y sin ruido a todo esto para que el asunto no le salpicara a Ayuso. Sí, para que no perjudicara a su pareja, a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Quería cerrar rápido este capítulo, esta investigación que tenía abierta por fraude fiscal. Sin embargo, aunque su abogado le explicó pormenorizadamente las posibilidades que tenía para cerrar este asunto rápido y sin ruido como él quería, él dijo que nunca supo que su abogado había buscado una conformidad, que nunca supo que mandó un correo a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado confesando sus delitos fiscales para evitar el juicio, que se enteró por la prensa de lo que había hecho Carlos Neira, que es su abogado. Sin embargo, el propio Neira, que también tuvo que declarar en el Supremo como testigo, le desmintió. Escuchamos a González Amador y a Carlos Neira. Cuando veo la frase de ciertamente se han cometido 2 delitos, poco menos que como que yo reconocía que era culpable y que sí que había cometido, como que confesaba. El cabreo que me cogí fue monumental, porque no entendía nada. Llamé a Neira, en ese momento también me estaba escribiendo Miguel Ángel Rodríguez y dice, ¿esto es verdadero? Y me dijo, ¿esto es cierto? Y yo le dije, no lo sé, estoy llamando a Neira, ahora te digo. Yo le aconsejo entonces una conformidad penal. Él me dice que entiende lo que es la conformidad penal y que adelante. Alberto González Amador se enteró escuchando Hora 25 de que su abogado había mandado ese correo electrónico a Aimar. Ahora está pendiente de juicio por defraudar al fisco 350.000 euros de los 2 millones que ingresó por pegar un pelotazo con la venta de las mascarillas en lo peor del COVID, y además se le está investigando por tratar de ocultar el pago de comisiones por esos ingresos con la compra de una empresa de estética sin actividad. Esto de que se enteró por Hora 25, a ver, González Amador, muy oyente de la SER, no es, y lo dejó claro esto en el juicio. Dice que un amigo suyo le dijo, oye, que en la SER están hablando de ti. Y dicen, ¿qué programa? Y dice, uno de esos programas que tienen ahí, pues, Hora 25, este es el momento. Ahí es donde quiero llegar yo. Venga. Cuando llega el 13 de marzo, el 13 de marzo ocurre lo siguiente. Por la noche, la cadena SER empieza a decir que hay un correo donde mi abogado reconoce que yo he cometido los delitos. Y empieza, y que va a haber una nota de prensa incluso de la Fiscalía. Entonces yo ahí no entendía nada. Claro, ¿qué ocurre? Que eso se cristaliza. ¿Puede usted situar la hora en que esto lo escuchó? Era muy tarde, porque de hecho tengo un amigo que escuchaba la cadena SER y me dijo, oye, pues sí, igual era la medianoche por ahí. No sé si el programa este que hay de Hora 25, uno de estos, pero ya, de hecho, él me dijo, oye, ¿sabes que están diciendo que tú has reconocido los delitos? Uno de estos programas, por cierto, si el amigo de González Amador sigue ahí escuchando, un abrazo muy fuerte. Que le diga que estamos hablando de él. Espera, que te abrimos el micrófono. No, que le diga que estamos hablando de él. Sí, efectivamente. Yo creo que algo sospecha que esta noche. Pero bueno, hay una tercera derivada ya de todo esto, y es Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Miguel Ángel Rodríguez reconoció ante el Tribunal Supremo que él fabricó con sus manitas el bulo de quien propuso el acuerdo de conformidad en el caso del novio de Ayuso. Él mandó un mensaje a algunos periodistas dándoles como cosa cierta que había sido la Fiscalía la que había propuesto un acuerdo al novio de Ayuso y que después la propia Fiscalía se había echado atrás por supuestas órdenes de arriba. Esto se lo mandó Miguel Ángel Rodríguez a un grupo de periodistas. Esto era falso. Y de hecho es exactamente lo contrario a lo que pasó y a lo que se ha probado que pasó. Pero esto se lo filtró Miguel Ángel Rodríguez a varios de medios de comunicación. Algunos de esos medios de comunicación, de forma absolutamente acrítica, se lo comieron, lo publicaron y a día de hoy lo siguen defendiendo. Y hoy hemos tenido acceso al audio en el que Miguel Ángel Rodríguez en el Supremo admite que bueno, que aquello fue una suposición. Pedro, eso no es... Pedro, sí, lo de que sí, estamos aquí. Sí, Aimar dice que fue una suposición. Miguel Ángel Rodríguez lo que reconoció es que fabricó el bulo sobre el origen del pacto de Alberto González Amador para evitar ese juicio por fraude fiscal. Eso no es información, es que tengo el pelo blanco. Quiero decir que llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir, colegir, adivinar qué está pasando en el mundo político, sobre todo con un órgano tan respetable como el Ministerio Fiscal, que está jerarquizado y colegiado. De ahí nace esta afirmación. No tengo una información concreta. ¿Es una suposición que hace usted? Sí.
Rodríguez lo que reconoce a Aimar es que se inventa una parte de ese mensaje que era mentira en su totalidad. Lo que se inventa es que el pacto se había parado por órdenes de arriba, y ese mensaje, la mentira que contenía, era que la Fiscalía era la que había ofrecido un pacto al comisionista, cuando todos sabemos que ocurrió al revés. Fue el comisionista el que pidió ese pacto para evitar el juicio. El mensaje de Miguel Ángel Rodríguez se publicó en sus redes sociales horas después de que diversos medios de comunicación publicaran esta falsa versión para proteger al novio de Ayuso. Pedro, gracias, buenas noches. Buenas noches. Impacta escucharlo, Cue. Impacta mucho escucharlo, impacta todo, pero esta última parte ya es sideral. Pensar que ha habido periódicos, de mucha tirada y muy importantes de este país, que han abierto a tope un periódico con una impresión del jefe de gabinete, que además es también mentira. O sea, le ha mentido al tribunal, porque evidentemente no era una impresión, era una estrategia pensada. Miguel Ángel Rodríguez piensa las cosas, es un profesional de esto, lleva muchos años, efectivamente tiene el pelo blanco, tiene muchos años, mucha experiencia, y sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No estaba trasladando una impresión, estaba trasladando una mentira, que es el corazón, que es él sabía lo que había pasado, porque él y también la pareja de Ayuso se hace también el sorprendido. Yo me enteré por la noche que un amigo me dice que era 25. Oiga, no. Esto es una estrategia diseñada, obviamente, por el principal responsable, que es el que sabe cómo ha ido el tema con la Fiscalía, porque le ha dado la orden a su abogado de decir, pues adelante, ofrece a la Fiscalía un acuerdo. Eso un abogado no lo hace sin la autorización del representado, y además ha hablado con Miguel Ángel Rodríguez, porque es así, pasaron las cosas. Habla con Miguel Ángel Rodríguez y deja en manos de Miguel Ángel Rodríguez la gestión de la comunicación de todo esto. Y Miguel Ángel Rodríguez, que es un experto en comunicación y un experto en bulos también, lo que hace es crear un bulo de libro que se comen unos cuantos compañeros que se lo comen de forma, como tú dices, acrítica, porque eso te puede pasar, que una fuente te engañe, pero lo que no tiene sentido que te pase es que al día siguiente no se la montes parda y no lo expliques que te han engañado. Esto no ha pasado. Él engaña a un grupo de periodistas, les dice, y eso no es una intuición, él sabe que ha pasado lo contrario, y les dice, no, lo que ha pasado es que le han ofrecido un acuerdo, y le añade la pimienta típica de Miguel Ángel Rodríguez, y además por órdenes de arriba lo han parado. Que esto es pimienta pura y añadido de Miguel Ángel Rodríguez para darle un poquito de salsa a la cosa. Pero el corazón de la decisión, que obviamente la toma Miguel Ángel Rodríguez, la tiene que conocer Isabel Díaz Ayuso, porque es un tema de máxima sensibilidad, y la conoce González Amador. Oye, lo vamos a contar de esta manera, y Miguel Ángel Rodríguez lo cuenta al revés. Lo que pasa es que le pillan rápidamente, y a partir de ahí, efectivamente, todo empieza ahí, porque la habilidad de Miguel Ángel Rodríguez, hay que reconocérsela, ha conseguido que todo el foco se ponga en lo que pasa después. Pero lo importante, lo que cambia realmente el curso de las cosas, es el bulo de Miguel Ángel Rodríguez, que como consecuencia tiene que se empieza a movilizar, que haya una nota de la Fiscalía, que esa nota llega al Supremo, de repente digan que la nota no, pero ahora estamos en este juicio por algo que, en fin, que no era el origen. Pero Carlos, yo creo que yo iba a añadir que lo que cambia las cosas es eso, y es una instrucción absolutamente demencial, ¿no? Que lo que estamos viendo es insólito. Es un fiscal general del Estado sentado en un banquillo como investigado, y gracias a un juez instructor que es un cooperador necesario, un señor que también se mueve por intuición, parece ser, que no tiene ninguna prueba sólida que permita sostener la responsabilidad del fiscal, que declara que los testimonios de los periodistas no son creíbles, así sin más, y que además inicia medidas desproporcionales, como es registrar el despacho del fiscal, que yo creo que esto no se hace en Europa, en ningún sitio, y intervenir su móvil, ¿no? Es que yo sí creo que aquí hay una violación muy clara del derecho a la defensa y de la presunción de inocencia, ¿no? Un proceso totalmente kafkiano, basado en lo que los juristas llamamos la prueba diabólica, que es que tú tienes que demostrar que eres inocente, porque la presunción de culpabilidad ya rige sobre ti. Entonces, a mí me parece que estas instrucciones que estamos viendo en España, y esta del juez Hurtado no es la única, dañan la credibilidad de las instituciones, pero mucho más de lo que la dañan los hechos supuestamente probados. Mariano. Yo creo que estos audios tienen un coste reputacional indudable sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, entre otras cosas porque ella no supo en un primer momento distinguirla, hacer un cierto cortafuegos del caso,
cosa que posibilidad que podía haber planteado. Decía Carlos, todo empieza ahí. Bueno, todo empieza ahí y todo se podía haber quedado ahí esa noche porque, claro, yo no soy jurista como María Eugenia, pero a mí cuando me dicen que la Fiscalía propone un pacto para salvar a un acusado de 3 delitos, 2 fiscales y 1 de falsedad documental, me quedo a cuadros. Como que la Fiscalía, desde cuando la Fiscalía, el celo de la Fiscalía siempre es acusador, ¿no? Yo creo que hasta ahí llegamos todos. Por lo tanto, esto se podía, en fin, haber desmentido. Bueno, es que de hecho se desmintió. Y tú dices, unos medios de comunicación se la comieron, vamos a hablar coloquialmente, y muchos otros, la inmensa mayoría, esta casa por supuesto entre ellos, informó de otra manera, o sea, informó correctamente de que efectivamente no era la Fiscalía la que proponía un pacto al señor González Amador, sino que era el señor González Amador, a través de su defensa, y obviamente, como tú has explicado, de acuerdo con su abogado, el que proponía un pacto, en fin, para que la cosa no llegase a más. El problema es que a partir de ahí, todo un fiscal general entra en una especie de colapso por una cuestión que, insisto, hay vías informativas de sobra para desmentir un bulo y para desmentirlo ipso facto. Y ese colapso, yo no sé si es delictivo o no, eso es lo que tendrá que dirimir el Tribunal Supremo, y si hay una revelación de secretos sobre datos confidenciales del señor González Amador. Esto es lo que se va a juzgar. Sí, no, pero es que lo que se está juzgando no es lo que tú dices, Mario. No, es la revelación de secretos. Por eso digo que se puede. ¿Cómo que no es eso? Digo, pero lo que tú estás planteando. El presunto delito es la revelación de secretos. Sí, por eso, pero... Todo lo demás es esperpéntico, sí, pero eventualmente no empezaría para que hubiera además un delito de revelación de secretos. Puede haber todo lo que hemos visto, la obscenidad de Miguel Ángel Rodríguez diciendo que se inventó una cosa, un secreto ya revelado, que esto lo dijo el Tribunal Supremo ya en su momento. Un señor en apuros tratando de hacernos creer que su abogado va por un lado y él por otro. Todo eso puede pasar, y a la vez puede haber un alto funcionario, matiz importante, altísimo, bueno, un alto representante institucional cometiendo un delito de revelación de secretos. Yo lo he dicho muchas veces, Carlos. Eso sí partes de que fue él quien lo cometió. Sí, claro. Y de que fuera un secreto, que ya son las dos cosas. Por supuesto. Claro, pero yo siempre he dicho... No están claras ninguna de las dos cosas. Bueno, pero se dirimirá en un juicio. Bueno, pero... Sí, pero con una instrucción muy irregular, claro, que bueno, ya marca la línea. Pero cualquier instrucción, por irregular que sea y por tosca que sea, puede ser, y esa es una de las garantías de nuestro sistema, puede ser corregida a posteriori en el juicio. De hecho, siempre... Sí, Mariano, pero tú esperas... El juez que instruye no es el juez que... No, evidentemente no. Los magistrados con los que se va a encontrar son bastante conservadores. Evidentemente el sistema es garantista y tiene una serie de fases, pero es muy importante la instrucción. Hombre, es básica. Mariano, es básica y es lo que nos está pasando en este país. Los jueces de instrucción en este país, cosa que por cierto no sucede en la mayoría de los países de Europa, donde son los fiscales los que asumen esta responsabilidad, en casi todos los países de Europa, en Italia, en Francia, en Alemania, en casi todos. De hecho, nosotros tenemos aquí, instruye la Fiscalía Europea. La Fiscalía Europea que está interesándose en este caso es Fiscalía, no es un juez de instrucción europeo. Es Fiscalía porque es que en Europa se hace por la Fiscalía. Ya eso es raro. Pero es que eso, bueno, llevamos 45 años, en fin. Pues que sí, nadie lo ha cambiado, ¿vale? Estamos, digamos, asumamos que estamos acostumbrados. En otras ocasiones se elogiaba a muchos jueces instructores. Por eso digo, asumamos que asumamos que en este país estamos acostumbrados, pero precisamente porque los jueces de instrucción de este país saben que tienen un poder inmenso que no tienen sus colegas jueces en los países de al lado, tienen una responsabilidad inmensa, Mariano. Y esto de decir que se dice sistemáticamente, bueno, pues si lo hace mal, como con Peinado, bueno, pues si lo hace mal ya lo corregirá. No, es que no lo puede hacer mal, es que lo tiene que hacer bien. Es que esto lo han hecho mal. Es que un juez de instrucción que decide así sin freno pillar toda la información de todo lo que ha hecho el fiscal general del Estado, hasta el punto de que acaba publicándose todas las direcciones de su familia, las casas que tiene, los escoltas, las llamadas que ha hecho, porque hace una cosa así de rastrillo, me llevo toda la información del fiscal. Eso, a mí lo que me parece increíble de verdad es que eso no tenga ningún coste para la persona que ha decidido eso. Si tú y yo en nuestro trabajo hacemos una cosa así, tiene un coste reputacional gordísimo, Mariano. Si tú y yo
nos metemos la pata de esa manera, con una información pero es que el desastrosa, Consejo no hace nada. No pasa nada, ha hecho una barbaridad este juez. Iba a añadir una cosa, nada. es que decir solamente que los periodistas no son creíbles y después no acusarles de un delito de falso testimonio, pues a ver, pues si no son creíbles, demuestre usted, claro, acúsele, ¿no? Pero no les acusa, los desacredita, solamente los desacredita. No, ha hecho una instrucción lamentable y no es la única que estamos viendo, lo que no significa que todos los jueces e instructores lo hagan mal, por supuesto que no. Pero vamos. En cualquier caso, el fiscal general se va a sentar en un juicio y... Pero es que eso ya es una falta de credibilidad. Sí, va a tener su derecho a la defensa y va a poder probar. Hombre, el fiscal general no es como cualquiera a la hora de poder probar su defensa, ¿no? Es una persona experta y podrá demostrar que él en ningún caso y de ninguna manera filtró un documento con datos confidenciales. Yo siempre pongo en este caso un ejemplo. Yo le puedo comentar a Aimar, por ejemplo, que estoy malo y que tengo un problema de salud grave. No es verdad esto, evidentemente. Sí, pero tu médico no puede filtrarlo. Eso es. Y incluso yo te puedo dar mi informe médico. Fíjate qué mal estoy y tal. Pero mi médico no puede decir, no, como Mariano ya se lo ha pasado a Aimar, pues yo lo filtro y se lo paso a Carlos. Que es una argumentación análogamente que se ha empleado en este caso. No, pero es distinto. No. Esa argumentación se ha empleado. No se ha empleado esa. Por ejemplo, se ha dicho, por ejemplo, déjame explicarte una cosa. Se ha dicho, por ejemplo, es que Miguel Ángel Rodríguez filtró. Miguel Ángel Rodríguez no es un alto representante, no es el fiscal general. Pero aquí lo que se está juzgando es si el fiscal general ha cometido ese delito. Yo no lo sé. Estás confundiendo el argumento. El argumento no es ese. El argumento no es que como ya lo había filtrado alguien, el argumento es que el delito, y esto lo dicen juristas, no decimos los periodistas ni nada. Hay muchos juristas que han mirado este caso, hay muchos juristas escandalizados de muchos sectores, escandalizados con esta instrucción, muchos juristas. Hombre, claro que sí. Porque hay gente muy seria, es una cosa muy seria una instrucción del Supremo. Y hay muchos juristas que dicen, no, lo que está en discusión no es que como ya lo había filtrado, lo que está en discusión es si es secreto. Y eso sí es relevante desde el punto de vista jurídico, claro. Porque si no es secreto, y en el caso que tú has dicho, no hay tal revelación. Los datos fiscales de una persona no son secretas, Carlos. Si están revelados antes, no, dejan de ser secretos. La revelación de secretos, perdóname que tengo mis dudas. Esta es la discusión jurídica. Voy a hacer un ejemplo menos aproximado. Si tú me enseñas tu declaración de la renta, no es yo te enseño, si lo publica Aimar en la cadena SER ya no es secreto, ¿vale? Si Aimar publica tu declaración de la renta, si Aimar, escucha, el ejemplo es bueno, me parece bien, y tu informe médico. Si Aimar en esta casa, porque ha conseguido tu informe médico de otra manera, publica el informe médico, y después de eso, después de publicarlo, incluso tu médico se lo pasa a alguien, ya no es revelación de secretos, porque ya no era secreto, porque se le ha dado publicidad a través de la cadena SER. Eso es lo que se está discutiendo aquí, que había muchísima gente que ya había revelado ese secreto y por tanto no era secreto. Esta es la discusión jurídica. La causa de revelación de secretos en la que se revelaron es que antes lo hemos pasado muy por encima, pero es que se revelaron hasta direcciones de testigos, pero es que han direcciones pasado cosas de muy serias, periodistas que están en manos de gente como Hazte Oír, como Manos Limpias. Es que tampoco se puede banalizar. Ojo con esto, por cierto, una derivada más de todo esto. Claro, es que hasta ahora González Amador, su entorno, el PP, nos habían dicho, no, es que González Amador no tenía ni idea de esto de que el otro iba a mandar el email reconociendo los delitos, además que no sabía que tenía que reconocer los delitos y demás. González Amador en estos audios que hemos escuchado hoy admite que él le dio la orden a su abogado de hacerlo rápido y sin ruido, buscar una solución rápida y sin ruido. Y para cuando él le dio la orden de buscar la solución rápida y sin ruido, el abogado, Carlos Neira, ya le había planteado que entre las opciones que tenía sobre la mesa y que el abogado barajaba, estaba la de llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, y que eso implicaba reconocer los delitos. O sea, después de que el abogado le explicara que si al final tiraban por el acuerdo de conformidad iba a tener que reconocer los delitos, después de eso, el propio González Amador dice: haz lo que quieras, pero que sea rápido y sin ruido. O sea que él sabía que esa opción de reconocer los delitos estaba sobre la mesa.
Él lo sabía y lo dice claramente. Él me recordó, me dice, Alberto, cuando te dimos las diferentes opciones de los caminos que íbamos a explorar, a madurar, si tirábamos por la conformidad, recuerda que te comenté que tendrías que reconocer los hechos, que incluso que sería algo rápido porque, si no recuerdo mal, me dijo, vas a un juicio de lo penal, ratificas y te marchas. Como que era todo rápido y iba a pasar desapercibido. Porque era el reconocimiento de los hechos era un automatismo. Por ejemplo, era algo automático, era parte del proceso. Yo por lo que le entendía a él, como que era una cuestión indispensable para poder llegar a... O sea, que no se puede llegar a una conformidad. Es más, me dijo, y aunque tú sostengas que eres inocente, o sea, una vez ya que se llega a ese acuerdo y eres juzgado, no puedes decir, oye, ahora voy a demostrar mi inocencia, no. O sea que Alberto González Amador sabía perfectamente lo que implicaba buscar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Otra cosa es que nos creamos que el abogado hizo esto por su cuenta contra el criterio de González Amador. De hecho, es que esto es lo que nos han intentado vender hasta... Es que Miguel Ángel Rodríguez llegó a decir esto. Si a mí mi abogado me hace eso, no tiene Australia para correr. Y entonces el abogado... O sea, ¿por qué la defensa de González Amador la sigue llevando el despacho de Carlos Neira? Si hizo esto contra su criterio y fue una cosa tan escandalosa. Si es que venga, por favor. Thank you.